Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este live, háblale como quieras. Estamos transmitiendo de manera simultánea Facebook y TikTok. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el tema de la procrastinación. Es decir, todas aquellas personas procrastinadoras, ¿por qué postergas y te la pasas postergando muchas de las cosas que tú tienes que hacer o que te corresponde a ti hacer? Ese es el tema de hoy. La procrastinación, es decir, la postergación o la demora de algunas de las cosas. Vamos a hablar de qué se trata, por qué sucede y vamos a hablar de algunos tips de cómo dejar de procrastinar, cómo dejar de postergar las cosas. Esta de postergación es un mal común en nuestra época hoy día. Es un mal que se acentúa, inclusive ahora se está acentuando el poder dejar o el estar dejando las cosas para mañana. En esta ocasión vamos a hablar de eso, de por qué hacemos y dejamos para después las cosas. No te vayas, vamos a ver tema, vamos a hablar de eso y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya sabes que son mini talleres conmigo, son mini talleres. Te doy información y hacemos ejercicio que te permite a ti empezar a avanzar en eso que tú quieres. Sí, justamente no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso lo sabemos de manera racional. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sí, es cierto. Si eso ya lo sabemos, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos dejando para mañana lo que puedes hacer hoy? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de ti que dejas para mañana lo que puedes hacer hoy? Fíjate que hay algo bien interesante en ese sentido, porque yo siempre les digo, no sé si se han dado cuenta ustedes, que cuando tú dices, tengo que hacer esto, ¿cuál? Lo que sea, tengo que hacerlo, y estás, y de repente dices, lo voy a hacer mañana, al cabo, mañana tengo tiempo, mañana tengo tiempo. ¿Y qué sucede? Como mañana tengo tiempo, empiezas a hacer o ya estás planeando hacer lo que estás postergando para el día siguiente. Y casualmente el día siguiente empiezas a tener dificultades y problemas. ¿Por qué? Pues porque el día que tú decidiste que ibas a hacer lo que tenías que hacer, ¿qué sucedió? Te salen cosas, empiezan a surgirte cosas. Tienes que empezar a hacer otras cosas, te salen urgencias, te salen situaciones que impiden que tú hagas eso. De esa manera. Yo por eso siempre les digo, no dejes para mañana. Puedes hacerlo ahorita, hazlo. Ay, pero es que mañana voy a tener tiempo. Siempre, no sé si te han dado cuenta. Y dicen los de programación o lingüística que no debe decir siempre. Bueno, pero te habrás dado cuenta que la gran mayoría de las veces, o muchas veces, el hecho de postergar algo cuando podías haberlo hecho hoy y lo haces mañana se te van a atravesar un montón de cosas que no tenías planeadas. En la torre, ¿sí te has dado cuenta de eso? Eso ha pasado. Y sí pasa eso normal y comúnmente. Normalmente eso pasa. ¿Verdad? ¿Les ha pasado eso? Seguramente más de 3 veces. ¿Y qué es entonces la procrastinación? ¿Qué es la procrastinación?
es justamente, te voy a decir una cosa, traigo mi guía aquí, traigo mi guía para que los haters ahí empiecen que empiecen a decir, está leyendo, como ya me dijo alguien una vez, está leyendo. Pues sí, soy bien chingón, pero no me acuerdo de todo. Entonces, obviamente, pero bueno, seguimos. Tú. Estas gentes. Forzosamente, fíjate, me están preguntando, forzosamente debemos terminar algo que iniciamos, aunque se presente algo más. En realidad depende, porque fíjate que esa es otra de las cosas que sucede. A veces no tenemos o no establecemos ciertas prioridades. No hay cierta priorización. Tienes que establecer y tener un programa para priorizar. Si tú no tienes hecho el recurso, desarrollo el recurso para hacer prioridades, pues sí, se dificulta esto de ¿qué hago ahorita? ¿Hago esto o hago esto otro? Realmente sí debemos de tener un contexto un poquitito más amplio de las situaciones para poder priorizar de manera adecuada y saber cómo priorizar. Hay que aprender a establecer prioridades. De otra manera, se complica y sí se complica mucho de verdad. Porque si no estableces una prioridad adecuada, vas a andar brincoteando como chapulín de una actividad a otra y vas a tener esas dificultades. En realidad tienes dos cosas por hacer, ¿cuál es más prioritaria? ¿Esta o esta? ¿Cuál nos conviene empezar? Te voy a poner un caso de cómo yo hago algunas cosas. Por ejemplo, hay cosas que yo necesito pasárselas a alguien más, por ejemplo. O necesito terminarlas para que empiece a procesarse o cocinarse, le digo yo. Si eso que tienes que hacer se tiene que procesar o se tiene que cocinar, a veces lo que hago es hacer lo que voy a entregarle a alguien más y sigo haciendo esto para que cuando yo termine esto, aquello que terminó de cocinarse termine en el tiempo que yo termine esto. Y entonces yo ya dejo allá trabajando cosas, pues. Fíjate que esta manera de trabajar, la he visto. Alguien lo habrán visto alguna vez. Lo habrán visto a manera de conflicto, a manera de un conflicto. Por ejemplo, yo sé que esto tengo que entregarlo para que el otro lo haga, ¿verdad? Alguien más lo tiene que hacer y tengo que entregarlo. Pues resulta que hago primero lo mío para que el otro me espere a que yo termine, esa persona tenga tiempo muerto y casi a la hora de salida del trabajo voy y se lo entrego para que él termine de elaborarlo porque tiene que entregarse mañana a primera hora. Cuando en realidad pude haberlo hecho primero y los dos salir a tiempo. Pero no, para que se le quita ese maldito perro desgraciado, pues tardo tiempo, lo postergo para luego pegarle en la cabeza al otro y que el otro se amuele, que al otro le vaya mal y que el otro se tarde más tiempo, cuando tú pudiste habérselo entregado antes. Esa es una manera de postergar, pero bueno. En realidad, ¿qué es la procrastinación o el arte de postergar? Hay algunas teorías por ahí, hay algunas gentes que hablan que procrastinación es diferente a postergación. Bueno, la procrastinación es el hábito de demorar nuestros compromisos, pero fíjate bien, de manera irracional y además improductiva. O sea, irracional e improductiva cuando cuando nosotros postergamos de manera irracional y además improductiva, estamos hablando del fenómeno de procrastinación. Porque tú puedes postergar de una manera inteligente, como te digo, estableciendo prioridades y además siendo muy productivo. Si lo haces de esa manera, en realidad lo que estás haciendo es mandando tantito hacia adelante algunas cosas
que es conveniente lanzarlas hacia adelante. ¿Estamos claros? Vamos entendiendo esto. Muy bien. Pues es así esto. Me declaro culpable. Pues sí, ¿verdad, Richard? Sí. Al final, como te digo, ¿de qué se trata? De que tú puedas tener la oportunidad de lanzar hacia adelante algo, es decir, de dilatar una actividad. Sí, no hay ningún problema en hacerlo. No pasa nada si lo haces. ¿Cuál es el único inconveniente? El único inconveniente sería que fuera de manera irracional y no productiva. Si lo haces de manera racional y productiva, pues no se llama procrastinación. Podemos llamarlo dilatación o una postergación que sea un poquito más inteligente. Vale. ¿De dónde viene la postergación? ¿De dónde viene el postergar? Viene justamente de un conflicto entre nuestra razón y nuestra emoción. Es un conflicto entre los dos. Es decir, es un conflicto entre el cerebro límbico y el cerebro córtex. Te platico este asunto de los cerebros y te voy a... ¿Cómo se cura ya? Dice. Ahorita les voy a hablar de eso. Bien. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el conflicto? Vamos a hablar primero de la teoría de los tres cerebros. Es una teoría que te puedes encontrar así en la red, la teoría de los tres cerebros. Yo lo leí en un libro que se llama Dragones del Edén, de Carl Sagan. Dragones del Edén, de Carl Sagan se llama. Ahí es donde viene así explicado, así para mortales comunes y corrientes como yo. Bien explicado eso ahí. ¿Y qué dice? Es una simplificación. Sabemos que el cerebro tiene muchísimas áreas y cumple muchas funciones. Pero podemos simplificar en la teoría de los tres cerebros el hecho de la manera como funciona nuestro cerebro. Lo simplificamos de esta manera. Se dice que nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro que es el cerebro córtex. El cerebro córtex es un cerebro que se desarrolló en el ser humano cuando el ser humano se hizo Homo sapiens. Es decir, cuando la persona o el ser humano empezó a pensar, ahí fue donde desarrolló el cerebro córtex. El cerebro córtex es el de razonamiento, el de la lógica, y es un cerebro, es el único cerebro que habla. Y su capacidad de almacenaje es de algunos kilobytes de memoria, nada más. No almacena mucho. Entonces el cerebro córtex es el cerebro más nuevo del ser humano, o neocórtex, le llaman también. El siguiente cerebro es un cerebro que se llama cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones. Ahí es donde se encuentran todo lo relacionado con las emociones. Tristeza, dolor, angustia, desesperación. Ahí es donde se encuentra en el cerebro córtex. Perdón, en el cerebro límbico. El cerebro límbico tiene gigabytes de memoria. Puede almacenar tiene mucha capacidad de almacenamiento. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, hablando de el hombre que es córtex o límbico, la mujer que es córtex o límbico. El hombre es racional, lógico, ese es el hombre. La mujer es límbica. Entonces, a los hombres por eso se nos olvida todo y se nos olvidan muchas cosas. A los hombres jamás nos des una lista larga que tengamos que memorizar porque no la vamos a memorizar. Nos vamos a acordar o de la primera o de la última instrucción que nos diste, no más. ¿Verdad, chicas? Se los digo, para que no se porten tóxicas con uno.
Neta, estamos medio defectuosos. Así traemos defecto de fábrica, de verdad se los digo. Y la mujer, que es límbica, que es más emocional, tiene, obviamente, almacena más las situaciones de vida. ¿Qué consecuencia nos trae esto? Pues muy sencillo. Si tú eres el novio y te casaste con esa mujer, que era tu novia desde el kinder, mira, 50 años después te va a decir, es que le diste el asiento a la niña de un lado y no me lo diste a mí. Te lo va a seguir reclamando, ¿sí o no, chicas? ¿Sí o no? De todo se acuerdan, de todo, de todo, de todo. Y eso es porque el sistema límbico tiene gigabytes de memoria. Y va a almacenar todas esas situaciones de vida que generaron un impacto emocional. Fíjate, de ahí ya podemos empezar a hacer algunas deducciones para la procrastinación. Es decir, el cerebro límbico se encarga justamente de todas aquellas situaciones que son emocionalmente interpretadas. Y el otro cerebro es el cerebro reptílico. El cerebro reptílico es el cerebro instintivo, es el más viejo. Es el cerebro del hombre de las cavernas. Ahí es donde se encuentra almacenado todo aquello que tiene que ver con la supervivencia del ser humano. Ahí es donde guarda la persona todo lo que tiene que ver con su supervivencia. Ahí lo guarda. Por lo tanto, el complejo reptílico o el cerebro reptílico tiene terabytes de memoria para almacenar todas aquellas situaciones que tienen que ver con la supervivencia de la persona, que tienen que ver con eso. Entonces, ya que vimos los tres cerebros, el cerebro córtex, el cerebro límbico y el cerebro reptílico, que es el cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro instintivo. Córtex, racional. Límbico, emoción. Reptílico es el instintivo. Resulta que la procrastinación es un conflicto entre la parte racional y la parte emotiva. Es un conflicto entre los dos. ¿Eso qué significa? Significa que hay un conflicto entre el cerebro límbico y el cerebro córtex. Por eso te decía, y normalmente la procrastinación, quien termina dominando un poco más en el conflicto es el cerebro límbico. Porque si no fuera el cerebro límbico, las postergaciones serían racionales. Cuando nuestra postergación es racional y lo hacemos con toda lógica, entonces no hay ningún conflicto ahí porque el que dominó fue el cerebro córtex. ¿Cuándo existe un verdadero conflicto? Cuando gana el cerebro límbico y el cerebro córtex, es decir, cuando gana la emoción y la razón se nubla. Cuando esto sucede es cuando existe ese conflicto y corremos el riesgo de estar dilatando, postergando o lanzando hacia adelante las problemáticas que pudiéramos estar teniendo, las problemáticas que pudiera estar teniendo él en la postergación. Vamos bien hasta aquí, niños, que ya vamos a entrar al tema para luego hacer el ejercicio. Por lo pronto les agradezco mucho que estén aquí, de verdad es un tema que surgió el día de ayer a sugerencia de una estudiante que me dice, oiga, ¿cómo es esto de las postergaciones? Digo, pues hablo de ello, me gusta.
Hablo de ello en el Facebook Live. Y pues les digo que estamos transmitiendo de manera simultánea tanto en Facebook como en TikTok. Estamos transmitiendo de manera simultánea. Ya próximamente estaremos transmitiendo en Instagram también. Pero bueno, ya próximamente. Próximamente. Muy bien. Entonces esta lucha entre el cerebro emocional y el cerebro córtex nos permite o nos hace procrastinar. Existen 3 tipos de elementos de procrastinación. 3 tipos de procrastinadores. Los que procrastinan o dilatan y postergan por expectativa, por valor y por impulso. Puede ser un poco más complejo el tema, no te lo voy a tratar de hacer tan complejo, me voy a ir mucho más a la carnita. Espero que no se haya ido Rachel, espero que no se me haya ido. ¿Cuáles son los postergadores de expectativa? Fíjate bien, una de las cosas que provoca que posterguemos es un exceso de confianza, es un exceso de optimismo. Probablemente estos procrastinadores sean aquellos que estén clasificados dentro de lo que Odín Dupeirón le llama pensamiento mágico pendejo. Dentro de eso, dentro de lo que es pensamiento mágico pendejo, dentro de lo que dice él. ¿Por qué? Pues porque son aquellos soñadores que creen que lo pueden todo y que todo lo van a hacer y que todo les va a salir bien. Y entonces dicen mañana, 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 no pasa nada. No pasa nada. Así. Sí, Omar, es un mini taller. Estamos hablando de la procrastinación. Estamos hablando de procrastinación y de ahí vamos a hacer un ejercicio. No toco filosofía, toco principios de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente en esto. ¿Sí? Eso es lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el cerebro? ¿Qué es lo que sucede con el cerebro de los que procrastinan? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Los que tienen esa expectativa, los que tienen optimismo de más, pues creen que lo tienen todo, que lo pueden todo, y que, al cabo lo hago, y lo hago rápido. No le hace, no pasa nada. Dentro de esta expectativa y de dejarlo para después surge una pequeña adicción también. ¿A cuál es la adicción de la que te hablo? Fíjate muy bien, además te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo cómo es esto de la adicción a la procrastinación. ¿Cómo funciona? Resulta que existe, ¿cómo se genera la adicción? Tenemos un evento. Ante ese evento nosotros tenemos unas imágenes mentales. Bueno, ya surgen pensamientos, de estos pensamientos surgen imágenes mentales, hay una representación interna y esa representación interna genera una bioquímica muy particular en el cuerpo. Esta bioquímica es a la que somos adictos y esta adicción provoca que nosotros tomemos las acciones en función de esa adicción, en función de esa química del cuerpo. Así es como funciona la parte de la adicción. Pero luego, ¿qué sigue? Pues resulta que como estamos tan acostumbrados a esta adicción, como estamos tan acostumbrados a ello, nosotros seguimos postergando cosas para volver otra vez a sentir esa adrenalina. Me preguntaban una vez en una conferencia con empresarios, me decían que si cómo es ese asunto
estábamos viendo un tema de alcanzar metas y me dice, ¿cómo es ese asunto de cuando uno deja las cosas y lo hace uno en último momento? Pues es por adicción, les digo. ¿Por qué? Por esto, pues. Postergamos, ¿por qué? Porque somos adictos a esa adrenalina. Y la única manera de obtenerlo, si nosotros hacemos en tiempo y en forma las cosas, no surge esa adrenalina. Pero si la dejamos para el último momento, ahí es donde empieza a surgir esa adrenalina y podemos decirte que una de las formas de postergar es a través de esa adicción a la adrenalina, porque lo dejamos para después, lo hacemos en último momento, lo hacemos ya cuando estamos a punto de tener que entregar el trabajo. Pareciera que nos comportamos de manera irresponsable por dejarlo para después, pero resulta que estamos teniendo ese problema con esa adicción porque soy adicto a la adrenalina. Entonces la ando buscando y busco cosas para poder generar esa bioquímica en el cuerpo. Y es una adicción realmente. Nuestro cuerpo nos lo está pidiendo. Al pedírtelo tu cuerpo, obviamente le manda las señales a tu cerebro que le dice, oye, güey, déjalo para después, hombre. Que es como hacerte una inyección de droga. Si estamos claros, ¿te parece bien lo que estamos viendo? Ya ves, Rachel. Es como la adicción al café, pues. Para que vean. Esos que no se pueden levantar y se levantan y no toman café, se mueren. Es lo mismo. De esos que parece que tienen que traer un venoclisis ya colgando aquí como un suero el café para poder sobrevivir en la vida. Bueno, hay gente que así es. Yo no tomo café, ¿no? Pero bueno. Resulta, pues, que ese es uno de los motivos. Entonces la expectativa es otra. Fíjate muy bien. Y eso, como te digo, nos sucede más ahorita. Antes, en la época de nuestros papás, y me refiero a nuestros papás, yo que soy ochentero, ¿no? En la época de nuestros abuelos, no mandaban tanto, no dilataban tanto, no había tanto la cultura de postergar. Porque era una cultura bien rígida. Era una cultura con tanta rigidez que tenían que hacerse las cosas cuando yo decía, como yo decía y por lo que yo decía. Así decían nuestros abuelos. Y les ponían unas friegas a nuestros papás. Y era así tiene que hacerse. Y así lo hacían, porque si no, había un castigo, es decir, había una consecuencia. Y como le teníamos miedo a esa consecuencia, lo hacíamos porque lo teníamos que hacer. Porque había consecuencias. Y eso lo teníamos muy claro, que las consecuencias eran severas muchas de las veces. Entonces no postergábamos tanto. Y ahora resulta que ante esta cultura millennial, light, generación, ¿qué es? X, Z, ya ni me acuerdo. Esta generación última, donde han vivido en una zona de confort amplia, donde tienen pocas consecuencias, entonces eso provoca un poco más de postergación, porque como no hay consecuencias, no hay que tenerle miedo. Entonces la expectativa ya no es importante. Ya no es importante. Inclusive, lo hago después, al cabo el profe no me dice nada. Me han dicho que dicen eso. Ay, al cabo el profe no nos pasa nada. Ay, al cabo. Y al cabo, y al cabo, y al cabo, y al cabo. Dice, ay, no lo voy a hacer, qué friega, eso es mucho trabajo. Y si me corren, pues que me corran, no le hace. Si no les importa. No importa. Entonces, en ese exceso de optimismo de que no va a pasar nada, en donde no hay consecuencias, se adopta un hábito de estar postergando de manera regular. Y desarrollan un hábito también de generar o producir ciertas maniobras, le digo yo, mañosadas. Se utiliza el hábito de hacer ciertas mañosadas. ¿Para qué? Pues para seguir postergando.
¿Está claro? ¿Vamos bien? ¿Dónde trabaja esto en el cerebro? El cerebro tiene dos circuitos específicos, además de todo lo que habíamos visto ahorita de los límbicos y esas cosas. Tiene el circuito de recompensa y un circuito de pérdida. Al tener estos dos circuitos, el de recompensa y el de pérdida, sí es importante para poder que siga funcionando la gente, establecer un proceso de ganancia, de estar ganando, de tener esa sensación de ganancia para que se siga moviendo. Tú lo sabes y tú te has dado cuenta. Los jóvenes hoy día, si no tienen una ganancia de lo que están haciendo, no hacen nada. Los jóvenes se dicen, si no va a haber una ganancia expresa, que ellos puedan decir, aquí está, toma, estoy ganando esto, no van a hacer nada. Y ustedes lo saben. No porque yo te lo estoy diciendo, sino porque tú lo has visto, tú lo has experimentado con tus hijos, con tus sobrinos, con los jóvenes que los ves, que inclusive a veces cuando hay ganancia, ni así dicen, ay, lo voy a hacer. A veces ni así. Estamos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita activar el circuito de recompensas del cerebro, que es el circuito de ganancia. Es decir, se está generando ganancias cortas. Primero, que tengas una ganancia. Luego, que tengas ganancias cortas. Tener victorias cortas para que vayas haciéndolo brincar, 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 hasta tener una consecución. Yo siempre les digo, una de las maneras como yo trato de brincar esto y hacer que se mueva la gente con todo y de que no va a tener una ganancia en lo inmediato, que esa es otra situación compleja que estamos viviendo, que las ganancias las esperamos en la inmediatez. Tenemos problemas con ganancias en la inmediatez. Si no tengo una ganancia en el inmediato plazo, si no tengo satisfacciones instantáneas, tampoco hago nada. Es decir, va a ser una de mediano o largo plazo. Ay, no. O sea, si no quiero, no. Y se ponen mulas, me contaron. Entonces, fíjate, en esas ganancias cortas, como te digo, es importante activar ese circuito de recompensa. Si no tiene esa ganancia corta, no lo va a hacer. Necesita ganancias instantáneas. Pero te digo cómo les digo yo. Yo siempre les digo, tú trabaja, la gente que ha trabajado conmigo y algunas gentes con las que platico, les digo, siempre da tu máximo en tu trabajo, les digo. Siempre da lo máximo. ¿Por qué? Lo máximo te recompensen o no. Y hay un motivo por el cual hacer esto. Cuando tú das el máximo en tu trabajo, tú das siempre lo mejor que tú tienes, aunque no te recompensen ni en lo inmediato, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede es que si tú tienes una oportunidad en la vida, o la vida está esperando tiempo para darte una oportunidad, la oportunidad de tu vida, y tú lo haces más adelante, o más bien esta oportunidad está tantitito más adelante, o está un poco más adelante. Si esta oportunidad está más adelante, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú te enmulas y dices, como no tengo ganancia, no voy a hacer nada ahorita, mulas. Dime cuándo vas a llegar a esa ganancia que está más adelante. Dime cuándo vas a llegar a esa oportunidad. No vas a llegar porque ya te enmulaste. Como ya me enmulé, no quedo a hacer nada. No quedo. Porque no me están pagando bien. No quedo porque no gano lo que quedo. No quedo porque me pongo unas chingas. No quedo. Y no quedo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Tener bien claro que si tú das tu 100%, las oportunidades se van a abrir dentro de donde estés o fuera. Pero tu oportunidad va a aparecer. En algún momento aparece tu oportunidad.
Entonces, ese es el motivo por el cual yo siempre les digo, sigue trabajando, sigue avanzando, da lo mejor de ti, te paguen o no te paguen, te reconozcan o no te reconozcan, te recomienden o no te recomienden, tú sigue dando lo mejor. En algún momento alguien te va a recompensar por eso. Y si no es en el lugar en el que estás, es en otro lugar o es otra persona más adelante. De verdad te lo digo, te lo garantizo que eso funciona. Te lo garantizo que eso funciona. Entonces, con esa sensación de recompensa, de decir, la recompensa viene tantito más adelante, se genera esa expectativa y esa esperanza de esa recompensa posterior. Por lo tanto, eso diluye un poco o mucho, ya depende de la estructura de cada quien, depende ya va a depender, como te digo, independientemente de que tú vas a empezar a avanzar y vas a evitar dejar del otro lado o pasar al otro lado las situaciones. ¿Sale? ¿Qué otro motivo hay para postergar? Y te voy a hablar de motivos que me he encontrado en las sesiones 1 a 1 y me he encontrado en los cursos o en cursos que imparto. Ya sabes, conmigo son muchas realidades de las que hablamos. Muchas, muchas realidades. ¿Cómo postergamos? ¿O cuál es otro de los motivos por los cuales postergamos? Postergamos también a veces como una manera de castigarnos. Y eso lo he encontrado muchísimo, muchísimo. Dejamos cosas para después, para estarnos latigueando. Para estarnos diciendo, ya ves, otra vez, no sirves para nada, ¿cómo puede ser? Pero a manera de un castigo por una deuda emocional que tenemos con alguien. Supongamos que yo hice algo, eso que yo hice provocó que alguien se sintiera molesto y enojado. Y a manera de pagar eso, pues hago cosas que no, que van a echar a perder las cosas que yo hago. Me están preguntando si postergar tiene que ver con desorganización. La postergación no necesariamente tú puedes ser muy organizado, pero postergar. Pero sí es muy probable que la desorganización puedas utilizarla. Fíjate qué interesante esto que acaban de preguntar, que preguntó Norma. Cuando hablo de castigarte, la desorganización es un elemento para postergar. Es decir, dejas que las cosas se desorganicen y ya cuando tú tienes algo importante que hacer, que necesita tu atención, tú dices, es que para poder hacer eso, necesito estar bien primero. Y para estar bien primero, necesito estar organizada. Entonces utilizas la desorganización para organizarla, para que esa desorganización me sirva como un pretexto, un elemento de postergación de algo que pudiera ser importante. Y de hecho se han dado cuenta ustedes, cuando tú te desorganizas, te dedicas a organizar, dices, bueno, eso hazlo en la noche, hazlo después, ¿por qué tienes que hacerlo ahorita? Porque es importante para mí. Es importante. Y como es importante para ti, dime quién te va a alegar. Pues me vale lo que tú pienses, pues, pero es importante para mí. Como es importante para ti, tiendes a utilizarlo para postergar. Por miedos, sí, efectivamente, por miedo también postergas. Sobre todo cuando el miedo es irracional, postergas más. Fíjate, cuando el miedo es racional y están bien ubicadas tus cosas en la mente y en tus emociones, cuando hay una buena ubicación, está más o menos asentado o hay muchas cosas resueltas, el miedo, tú dices, con todo y el miedo me aviento y lo haces. Pero cuando no, ¿qué es lo que sucede? Y como no quieres decirle a los demás que tienes miedo, ¿qué es lo que pasa?
empiezas a buscar pretextos y justificaciones para lanzar esa situación más adelante. No por miedo, sino se empiezan a fabricar saboteadores. Y esos saboteadores provocan que tú lances hacia más adelante esa responsabilidad que tienes. Otro de los motivos por los cuales puede ser que estés postergando es porque realmente tu perfil de personalidad es de una persona irresponsable. Así de simple. ¿Existe eso? Sí, sí existe. Existen personas irresponsables, las conoces. Más de 3. Más de 3. Y estas personas irresponsables son las que van a estar con ese perfil de personalidad que lo lanzas otra vez, te hace estar mandando hacia adelante cosas. ¿Te fijas? Por eso dice la definición de procrastinación, que es hábito de demorar nuestros compromisos de forma irracional o improductiva. Si es racional, si es productivo, pues no es una procrastinación, simplemente nos conviene lanzarlo para más adelante. Te la pongo de esta manera, como yo les digo, a mí cuando me hablan y me dicen, Gerardo, ¿me puedes atender? Hablando que me hablan por teléfono. Bueno, mucha gente me pregunta, más que me puedes atender, me dicen, Gerardo, ¿estás ocupado? ¿Estás ocupado? Y yo les digo, sí, sí estoy ocupado. Los que me hablan de repente lo saben o me mandan un WhatsApp. Sí, sí estoy ocupado, pero te puedo atender. Entonces ya les explico a veces. Lo que estoy haciendo es un trabajo de banco, es un trabajo de escritorio. Entonces eso lo puedo trasladar hasta más tarde. Pero ahorita es importante que te escuche. ¿Sí lo ves? Eso no es una procrastinación. Me enfoco en atenderte, en atender tu WhatsApp, en atender tu mensaje o en atender tu llamada. Ya le iba a ser así, el ochentero ya le iba a ser así. O atender tu llamada, ¿no? Sí. Atender tu llamada. Y algo que sí tiene que ver nada más exclusivamente con mi tiempo, pues lo lanzo tantito más hacia adelante. Entonces es una postergación productiva, pues. Es una postergación productiva. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Entonces, básicamente, esta procrastinación o la postergación enferma de esta manera, tiene que ver con nuestras estructuras mentales internas. Tiene que ver con esas estructuras internas y tiene que ver, como te digo, a veces con saboteadores. Te voy a poner un ejemplo de un saboteador, cómo surge un saboteador impresionante. Impresionante. Hay una persona, me tocó una vez trabajar una sesión con una persona donde pues el tipo tenía 2 carreras profesionales. 2 carreras profesionales y estaba como cargador en un almacén. Y yo así, ¿cómo puede ser posible que alguien tan preparado, que alguien con esas características profesionales esté como cargador en un almacén? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté sucediendo eso? ¿Y qué esto qué tiene que ver con la procrastinación? Resulta que en su historia de vida, mamá le resolvía todo. Y mamá no lo dejaba tener responsabilidades. Entonces lo único que hizo fue dedicarse a estudiar y no se dedicó a crecer. Tuvo vagancias, sí, pero no responsabilidades. Al no tener responsabilidades, ¿qué fue lo que sucedió? No tenía las habilidades ni la fortaleza interna suficiente para hacerle frente a ciertos eventos en la vida. Por lo tanto, dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Cuando estaba en sesión, ¿qué quieres hacer? Quiero seguir estudiando. Y eso así como que, ¿por qué quieres seguir estudiando? Pues porque quiero seguirme preparando. Pero pues si estás en un almacén, ¿y eso para qué te sirve?
a menos que sea costalitos 1, costalitos 2, le digo. Y se ríe nomás cuando le dije eso, ¿no? Y dice, pues es que, la verdad, ¿qué pasa? Le digo, pues es que la verdad no soy bueno en las carreras que escogí y pues esto me va a dar, en el lugar en el que trabajaba, le daba estatus en el lugar en el que trabajaba, el tener una maestría aunque fuera cargador. ¡Wow! Me quedé yo. ¿Y qué haces? Al final el tipo lo que siempre estuvo haciendo es postergando el hecho de agarrar responsabilidades grandes en la vida. Esto fue muy evidente, fue muy evidente. Y no se aventaba a pedir el puesto de trabajo de, de almacenista al menos, pues no, como cargador. Y lanzaba para adelante la responsabilidad siempre de un puesto mejor en su trabajo. Imagínense qué duro, ¿no? Para esta persona saberse que no tiene esas capacidades de poder salir adelante. Fíjense, esto sucede mucho, tiene que ver con la situación de personalidad. Dice, tuve un trabajo profesional que me provocaba mucho estrés y deseaba tener un empleo de operario. Sí, ¿y qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues empezar a desarrollar una personalidad para soportar todas las cosas como están. Si no tengo, si me está generando conflicto o algo, entonces ¿qué es lo que pasa? Pasa que voy a empezar a postergar cosas porque tengo conflicto con eso. Estoy seguro que... ¿Quién me dijo esto? Irving. Estoy seguro que Irving lo que hacía era siempre buscar pretextos. Me dice si no, Irving. Eh, Estoy seguro que anduvo buscando pretextos de cómo no hacer su trabajo, buscaba tardarse, buscaba retardar muchas cosas. Y ojo, fíjate bien lo que estoy diciendo. Te aseguro que Irving no era irresponsable, pero tenía que hacer cosas como si fueran irresponsables, porque la presión era tan grande que no la podía y no la soportaba. Estoy casi seguro que le pasaba eso a Irving. Estoy casi seguro. ¿Sí me explico? O sea, no es por irresponsable, dilataba, tardaba muchas cosas, porque no quería hacerles frente. ¿Y por qué no quería hacerles frente? Porque era sumamente estresante para él eso. Era muy estresante, muy, muy, muy estresante. Te los aseguro que así era. Te lo aseguro. Y acá Irving ahorita a ver si nos responde. A ver si nos responde esta parte. De hecho, no. En general sucede así como te lo menciono. Qué bueno que no fue así. Eh, a veces tenemos que empezar a expandirnos. Pero duele eso, ¿verdad, Irving? Duele, es pesado esa expansión, pues. Y más cuando la carga es pesada. Cuando la carga es pesada, la tendencia natural es a sacarle la vuelta y a no cumplir. ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Sale? Entonces fíjate que al final la procrastinación pues tiene que ver con la estructura mental y emocional de cada persona. Tiene que ver con lo que cada uno trae, con lo que uno no trae resuelto, con lo que uno trae por ahí pendiente todavía. Tiene mucho que ver con eso. Y como te digo, hay gente que se latiguea, hay gente que se sabotea solita y posterga como un saboteador. Postergas como una adicción, postergas como una adicción y hay otras cosas más. Hay otras cosas más. Sí, el mal ambiente de trabajo. Pero es muy interesante, fíjate, porque en general las cosas, la gente que no tiene acomodada, como decía ahorita, algunas cosas, frente a un mal ambiente de trabajo, empiezan a tener omisiones. Empiezan a dejar de hacer cosas, o las cosas las hacen a medias, o las hacen mal, o las hacen con muy poca energía, casi no le echan ganas. O sea, pasa mucho eso y bueno, esos ambientes laborales tóxicos.
Eh, esa palabra que está de moda me encanta, ¿no? Tóxicos, ambientes laborales tóxicos, generados por gente envidiosa. Que ya habrán escuchado ahí los TikToks míos de la envidia, ¿no? Son como 3 4 de la envidia, que me encantan esos. Muy bien. Sale. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, pues ya con esto, con esto creo yo que tenemos un panorama. No es todo lo que hay en referencia a procrastinación, hay más cosas, pero creo que pudieron identificar o identificarse en algunas situaciones de estas. Creo que pudieron identificarse en una de ellas. Algo hay dentro de ti que te hace postergar. Y eso que te hace postergar, vamos a trabajar ahorita para resolverlo. ¿Sale? Vamos a hacer ahí unas pequeñas maniobras de programación neurolingüística, unos ejercicios, para poder ir a eso que originó tu procrastinación. Patricia me está diciendo, siento que bajo presión doy mejor resultado, por eso dejaba todo al final. Lo hacía aceleradamente. ¿Esto es sabotearme? No, no es un saboteo ese. No estás echando a perder las cosas. Lo único que sí te puedo decir, Patricia, es que eres adicta a la adrenalina. Por eso es que trabajas mejor, porque como estás acelerada, realmente utilizas tus recursos y tus herramientas. Y al utilizar tus segundos, al utilizar tus recursos y herramientas, pues los estás utilizando al 100% frente a esto que tú necesitas, que es una adicción a la adrenalina. Es común eso, es común esa parte de trabajar bajo presión, y nos pasa a muchos nos pasa, pero es una adicción de lo que provoca esa adrenalina de estar en ese momento. De hecho, hay una teoría también, hay una teoría que habla de que las infidelidades tienen que ver con eso también, ¿no? Con la adrenalina que genera el vivir en una doble vida y todas esas cosas. Y vivir en esas cosas, ¿no? También. Pero bueno, la verdad se me hace una adrenalina medio intensa esa. Pero bueno. Bueno, por fortuna no soy adicto a esa adrenalina. Bien, nos preparamos para hacer el ejercicio entonces. Nos preparamos para hacer un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio donde lo que vamos lo que vamos a trabajar es que le vamos a pedir a tu mente inconsciente que nos muestre cuál es la representación interna de, ¿cómo le quieres llamar? Procrastinación a veces no lo entendemos tanto. Del dejar las cosas para después. ¿Les parece? Vamos a hacer el ejercicio ya para empezar a cerrar este mini taller. Que la verdad se me ha hecho súper cortísimo. Súper corto se me ha hecho. O sea, se me ha pasado muy rápido, perdón, más que corto, se me ha hecho que se me ha ido muy rápido esto. Y bueno, porque ahora no me dieron tanto permiso por eso también. Bueno, ni yo me la creí. Bien, pues vamos a hacer el ejercicio entonces que corresponde al dejar las cosas para después. Pero dejarlas no en el sentido, no en el sentido equilibrado, sino cuando las dejamos porque realmente estamos en pereza o en este asunto tóxico de la procrastinación. Digo, para andar a la moda, este asunto tóxico de la procrastinación. O una postergación tóxica, ¿no? En ese sentido, pensemos que si hemos tenido cosas, todos las tenemos, todos. Hemos tenido postergaciones poco racionales o improductivas. Entonces, esas cosas que son poco racionales o improductivas, vamos a trabajar qué representación interna tiene eso que es
poco productivo. ¿Está claro? Vamos a hacer eso. Vamos a trabajar ese ejercicio. Vamos a hacer que aparezca la realidad interior, la representación interna que tú tienes de la postergación tóxica. Vamos a pedirle a tu mente inconsciente que aprenda lo que tenga que aprender de esa representación interna. Y después le vamos a pedir a tu mente inconsciente que construya una solución para esto. Pero es decir, primero que le aprenda y después que se construya la solución. ¿Estamos? No se vayan, vamos a hacer el ejercicio. No se vayan, vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio. ¿Listos? ¿Y listas? Muy bien. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos para hacer este ejercicio que te va a ayudar a resolver o a ir resolviendo o a ir dando pasotes para resolver esto de la procrastinación o para resolver esto de postergar o de dejar para después las cosas, pero de manera tóxica. Hacemos el ejercicio así como estás con tus ojos cerrados. Escucha mi voz que te acompaña durante este ejercicio. Permite entonces que tu mente consciente se distraiga con otros asuntos. Permite que tu mente consciente ponga su atención en otras cosas. Permite que tu mente consciente se distraiga con otros asuntos. Mientras tu mente inconsciente va tomando automáticamente una parte de tu atención y la va poniendo en tu respiración. Evita cambiar el ritmo de tu respiración, simplemente observa cómo sientes el paso del aire a través de tu nariz o de tu boca espontáneamente. Percibe cómo saludablemente tu mente inconsciente se va resistiendo a entrar en este trance, mientras tu mente inconsciente va aprendiendo a llevarte en un profundo contacto contigo mismo. En ese contacto saludable, sano, protegido y protector, armoniosamente contigo, armoniosamente con tu cuerpo, armoniosamente con los demás y las demás, disfrutando sin lastimarte. Ahora, percibe cómo ahí en tu realidad interior aparece esa realidad interior que tú tienes del dejar las cosas para después o de la postergación tóxica o de la procrastinación, como tú lo entiendas o como quieras llamarle. Esa forma de dejar las cosas para después. Aparece esa realidad interior y esa realidad interior se va representando y se puede ir representando como una imagen o imágenes, sensación o sensaciones, color o colores, emoción o emociones, recuerdo o recuerdos, olor o olores, textura o texturas, anécdota o anécdotas, cuento o cuentos, símbolo o símbolos, oscuridad o nada. Y esa realidad interior se va representando como tu mente inconsciente lo considere más adecuado. Eso que tú estás percibiendo, que tú estás sintiendo o viendo, es esa representación interna que tú tienes de la postergación, del dejar las cosas para después. Puede ser que te des cuenta o no, no importa, siempre aparece. Tu mente inconsciente sabe muy bien cuál es esa representación interna, cuál es esa realidad interior que tú tienes del dejar las cosas para después. Y eso aparece. Si tuvieras alguna molestia, permite que tu respiración la vaya digiriendo automáticamente.
Tu respiración al entrar el aire toma todo aquello que te produce bienestar saludable. Y al salir el aire con tu respiración vas sacando por fin todo eso que ya dejaste de necesitar. Aprendiendo. Y eso que sale de adentro de ti, afuera, encuentra el lugar saludable que le corresponde. Y ahora, así como estás, percibe cómo tu mente inconsciente, tu deseo de bienestar saludable, tus cambios, te van haciendo entrar en contacto con esa realidad interior. Y vas aprendiendo lo que necesitabas aprender de esa experiencia. Y al salir el aire con tu respiración vas sacando todo eso que ya dejaste de necesitar. Aprendiendo lo que tengas que aprender de esa experiencia. Cambiando, transformando esa realidad interior para que tú puedas estar como quieras estar. Y se va construyendo una solución para eso que estás percibiendo. Evita tratar porque esa solución se va perfilando automáticamente, saludablemente, armoniosamente. Y esa realidad interior de la solución se podría representar como una imagen o imágenes, sensación o sensaciones, color o colores, emoción o emociones, recuerdo o recuerdos, olor o olores, textura o texturas, anécdota o anécdotas, cuento o cuentos, símbolo o símbolos, oscuridad o nada. Y esa realidad interior de la solución se va representando como tu mente inconsciente lo considere más adecuado. ¿Te des cuenta o no? ¿Te des cuenta o no? Y así, permite entonces que esa realidad interior de la solución vaya entrando en contacto con el problema que tú estás orientado a resolver. Permite cómo tu mente inconsciente les va permitiendo tener contacto, la solución, esa realidad interior de la solución, con ese problema que antes tenías. Y así, tu mente consciente y tu mente inconsciente van aprendiendo a cooperar para sostenerse de hoy en adelante y para siempre en la solución que hoy has construido en tu interior. Tu mente consciente y tu mente inconsciente van reacomodándose a través de tu respiración. Y tu mente inconsciente te va permitiendo tener contacto con una señal que a ti te diga que este ejercicio te ha permitido dar automáticamente un paso importante en la construcción de la solución de la dificultad que antes tenías. Observa cómo todo se va reacomodando en tu interior, disfrutando de esta experiencia de solución que se va haciendo totalmente agradable. Y aunque este ejercicio está llegando a su fin, sigue continuando automáticamente con cada respiración, de ahora en adelante y todo el tiempo que sea necesario. Y cuando todo esté listo para terminar, respiras profundamente y abres tus ojos. Bien, ¿cómo les fue con el ejercicio? Platíquenme. Rachel, espero que lo hayas hecho el ejercicio, ¿eh? Espero que lo hayas hecho, Rachel. Si no, me voy a enojar contigo. ¿Cómo están? ¿Ya despertaron? ¿Ya regresaron? Mándenme una señal de que ya regresaron. Están aquí conmigo, escuchándome. Eso. Mándenme una señal de que aquí están.
por favor. Que siguen despiertos. Que ya despertaron. Please. Muy bien. Esto, si te fijas, pues es un ejercicio muy sencillito. El tema es muy amplio. Hay mucho más de fondo. Va a quedar grabado de cualquier manera aquí, Richard. No se preocupen si no lo escucharon. Si empezaron y se quedaron dormidos, el ejercicio sigue funcionando igual. No se preocupen por eso. Fíjense, no hay problema, ¿no? Aquí va a quedar grabado, pero está bien que lo hayas grabado. No pasa nada. Fíjense, este problema es un poco más complejo y más en el sentido de que cada quien trae su rollo, pues cada quien trae su estructura. Cada quien trae su estructura. Entonces sí sería importante, muy importante, pues que tú revisaras qué más te hace falta con esto de la procrastinación. ¿Qué más te hace falta? Y con eso pues tú ya tendrás que ir avanzando, pues. No es tan simple, hay que hacer más cosas todavía. Me está diciendo aquí Norma, me dice, me dieron náuseas al final. Sí, fíjense que es muy interesante. Yo no sé si ustedes crean en este asunto de los centros energéticos o chakras del cuerpo. Es muy probable que lo que Norma haya estado experimentando haya sido un miedo profundo a muchas cosas o mucho enojo. Entonces, cuando a uno le dan ganas de vomitar es porque en el centro energético de aquí, de aquí de abajo, que está en el estómago, estaba atorada la energía y se desatora. Entonces lo que quiere es salir y vomitar esa energía. Pues esa energía que estaba atorada quiere salir. Entonces si vomitas no pasa nada. Ah, ¿verdad? Sí, está brujo soy, Norma. Sí es miedo. Entonces eso es lo que dice. Lo que pasó con el ejercicio fue de que se movió ese miedo, se empezó a resolver y entonces esa energía miedo ya no la necesitas. Y tu cuerpo te dice, vomítala, en este caso en particular. ¿Sale? Estamos. Entonces, como te digo, esta es una probadita nada más. Tú ya sabes que ocupas más cosas para dejar de procrastinar. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Tienes que hacer más cosas todavía. Pero dimos un buen paso. Dimos un buen paso para que esto empiece a resolverse en ti. Yo creo que sí fue un gran paso, de verdad. Y como les digo, ya saben que conmigo los lives son mini talleres. Son mini talleres siempre. Qué bueno, Rich. Qué bueno. Aquí va a estar este live va a estar en Facebook y va a estar en mi canal de YouTube también. Lo voy a bajar para subirlo a mi canal de YouTube. Si quieres compartirlo, mandárselo a alguien que tú creas que lo puede ocupar, pues se lo mandas, porfa. Les pido también que me echen la mano échenme la mano ahí en mi canal de YouTube, denle suscribir, porfa. Suscríbanse a mi canal de YouTube, compártanlo para que se suscriban. Mi meta es llegar de inicio a 1000 suscriptores. Ayúdenme, échenme la mano, porfa. ¿Sale? Pues ya saben dónde encontrarme. Ahí está en mi fanpage, está mi WhatsApp. Ya saben que por inbox también les contesto mucho. Mucha gente me manda inbox, por inbox se los contesto. Ya saben que estoy constantemente en las redes. Ya saben, aquí en TikTok está la dirección de mi canal de YouTube, está la dirección de mi Facebook. ¿Qué más está? Está mi correo electrónico. O sea,
Ya, si no me pueden localizar es porque no quieren. Neta. Si no es porque no quieren. Y ya saben que también, ¿no? Atiendo personalmente, frente a frente, face to face. Y también, pues, otorgo el servicio, vía remota, ya sea por videoconferencia con WhatsApp. Aunque estés en la ciudad, puedo atender también así, ¿no? Si no te quieres mover. O si no, pues ahí está en mi oficina. Pues ahí en mi oficina nos podemos atenderlos. Entonces, pues ahí está. Ahí estoy. Como te digo, pues fue la probadita nada más. Esta surgió es un regalo de Blanca que me dijo, oiga, la procrastinación, ¿cómo es? ¿Cómo es el asunto? Y digo, bueno, sí, creo que sí, voy a hablar de eso mañana. Hay temas, si alguien quiere algún tema en particular, pues mándeme, dígame, Gerardo, háblanos de esto, hablamos de esto otro, lo preparo el tema y se los mando, ¿sale? Muy bien. Siendo las 6:11 de aquí de conmigo, que ya no tengo mucho permiso, ya me pasé el tiempo, a ver si no me regañan. Cierto, me regañan. Fíjense, ahorita que les digo eso me acordé de una de mis frases de TikTok que me encantaron, me encanta mucho. Acuérdense, donde pisa león, gato, no borra huella. Muy bien. No, porque se matan, ¿no? Sale. Cuídense mucho, nos vemos. Pórtense. Si, mm, si ya eres grande, pórtate mal. Si no eres tan grande, pórtate medio mal. Y si eres muy joven, pórtate bien, por favor, porque luego dicen que yo los hago que se porten mal. No, los grandes que se porten mal no más, ¿eh? Sale. Pórtense mal, pues, chicos y chicas. Nos vemos el próximo sábado. Próximo sábado, Facebook Live. ¿Qué tema? No sé. A lo mejor en la semana se los mando. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye.